La prueba emocional. Vamos a llamarle así esta semana porque cerrar febrero de 2026 no va a ser sencillo. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones de la cantidad de retos que se nos están presentando y cómo los cambios, especialmente para las personas que tenemos alguna influencia de los pececitos en el agua, nos estamos sintiendo más retados que nunca. No somos los únicos, pero tal vez somos los que más estamos sintiendo esta temporada. Y lo cierto es que en esta semana, especialmente a partir del 28, vamos a tener una cantidad de situaciones que nos van a exigir gestión emocional. Lo primero que tenemos que hablar es acerca de los famosos retrógrados. Y tenemos que entender que cada vez que algo parece que se detiene en el cielo, en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, en nuestra emoción, no se trata de un conflicto, no nos está llamando a parar del todo, nos está llamando a reflexionar. Y esta vez se nos llama a reflexionar en términos de emoción, porque además es probable que andemos criticones, pero que no queramos que nos critique. Así que nos vamos a poner complicados. Una semanita antes de que venga el gran evento astronómico del que estamos hablando para comenzar marzo, que va a ser el eclipse de luna. Pero esta semana, además, para que salgan a disfrutarlo en el cielo, ese mismo 28 que estamos hablando, vamos a tener una alineación de 6 planetas que no se repetirá sino hasta el año 2080. Y ya les dijimos qué significaba y no vamos a decir nada más acerca de astrología ni astronomía, porque profe Carlos Cuentas, lo mejor es ahora explicar cómo va a ser este rollo de la prueba emocional, porque nos la van a poner difícil. Hola Nuria. Bueno, esta maravillosa introducción que hiciste, vamos a desgranarla como una mazorca. Lo primero, el razonamiento reflexivo mediado por agua implica Emoción, emoción. emoción, ¿sí? Entonces, cuando mi razonamiento está en modo emocional, ¿cierto? Ujú, Y está reflexivo, ¿qué es lo que va a pasar ahorita en 2 días? ¿Sí? ujú. ¿Realmente a qué me está invitando? A decir, no tenga miedo a lo que está pensando, no tenga miedo a la crítica, pero sea cauteloso de la emoción que genere para usted, ¿sí? Ujú. Porque eso lo puede llevar a situaciones poco cómodas. Pero es solo uno de los elementos, ¿sí? Ay, ay, ay. Porque es Solo solo uno. uno de los elementos. Entonces, no es lo mismo tener un razonamiento reflexivo mediado por el agua, por la emoción, que por cualquier otro elemento. Todo lo que toque agua Ujú. se vuelve emocional. Entonces tenemos 3 tipos de aguas. Ok, Tenemos un agua que nos hace estar atentos a lo que viene de afuera. Tenemos un ok. agua que nos hace estar atentos a lo que generamos adentro y nos hace sentir bien o mal. Y tenemos al tercer agua, que es el que está activo este mes, que mezcla lo de afuera y lo de adentro.
Es decir, que mi emoción en este mes puede estar mediada por mi sensibilidad frente a lo que me dicen y mi reacción desbordada o no frente a eso mismo que me dicen. Y ahí es donde está el gran reto de la gestión adecuada de la emoción. Lo acabas de entender. ¿Por qué? Porque vamos a tener 8 o 9 disparadores que conectan la emoción. Vamos a tener la voluntad, la intuición, el razonamiento, el afecto. Eh, sí, Así nada. si quieres te los muestro visualmente. Sí, profe, eso le iba a decir. Miremoslo para que los amigos reflexivos lo puedan entender. Porque cuando tenemos un momento atravesado por tanta emoción, que es lo que vemos aquí, también ocurre que se nos está cruzando con claridades, ¿no? Con lo que Exacto, llaman ahora pero aha moments. bueno, pero vamos por partes, mira, Vamos lo por que te partes. estaba explicando. Cuando tenemos un razonamiento mediado por agua, que es reflexivo y está potencializado por el afecto, por la voluntad y la intuición, y todas en agua, me están llevando a un momento culmen emocional, ¿sí? Ujú, Y claro, ahí es donde es lo importante, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque todo eso que estás viendo mediado por agua se conecta. Si aquí tenemos tanto el agua interna como lo externo, me va a conectar con lo que sentimos de afuera que nos puede afectar o lo que sentimos de adentro que nos puede afectar. En este caso es todo lo que venga de afuera me activa lo de adentro y lo de afuera. Y eso es lo que estabas hablando de las claridades. Claro, porque me va a dar comprensiones al final del día. Lo importante no es solamente que me dé comprensiones, sino cómo reacciono yo a esas comprensiones. Porque tengo la tendencia en estos días a estar muy emocional y sentir que todo me afecta. Exactamente, exactamente, porque no solo tienen la intuición, la voluntad, el razonamiento, el afecto de un lado, sino de que del otro lado tienes la sensibilidad y la capacidad expansiva que puede ser extremista. Ujú. Entonces, A mostrar que son las que están ahí exactamente, justamente. aquí tienes la sensibilidad y la capacidad expansiva que también te están poniendo a reflexionar. Cuando tú conectas la sensibilidad y la capacidad expansiva con la voluntad, la intuición, el razonamiento y el afecto, te da muchas claridades de cómo se dispara la emoción y de ti depende. Porque además, con la emoción disparada, todos nos lo tomamos personal. Y creo que ¿Sí? ese era el segundo granito de la mazorca. El tercero Ajá, tiene que ver con ese tomárselo personal. Y es que la sensibilidad al doble, sí, exacerbada,
sí, me lleva a buscar la manera de protegerme, de cuidarme, de ponerme una coracita y que nada me toque. Y ese es el otro tema. ¿Cómo voy a gestionar yo lo que siento que me está doliendo porque me lo están diciendo de afuera para adentro? exactamente. Tú ahora quiero que lo veas y lo vas a identificar visualmente. Por Ujú. un lado tenemos la emoción exacerbada en la semana, ¿cierto? Sí, Que esto es lo que ha ocurrido normalmente. sí. Pero ¿qué es lo importante acá? Que venimos con un movimiento de autoprotección y de exceso de seguridad. Y eso Ujú. ya nos va a cambiar el panorama. O sea, por un lado tienes mucha emoción, mucha sensibilidad, pero ¿qué necesitas tener? Acción que te saque de tanta emocionalidad y te lleve a construir determinación, Ajá. autonomía. Buen consejo, porque además esa profe es la manera de salir del secuestro emocional, porque ahí tendríamos un secuestro emocional. Si empezamos a actuar en función de generar nuevas posibilidades para nosotros mismos, pues evidentemente salimos de la hipersensibilidad, del duelo y avanzamos. Pero ahí hay otra cosa. La autoconfianza también nos puede jugar una mala pasada, porque si nos vamos muy decididos, sin medir las consecuencias, que es posible, la embarramos o no. Claro, pero eso era lo que veníamos hablando desde la semana y desde hace 15 días, de exceso de confianza con seguridad nos lleva a la imprudencia. Si los amigos reflexivos revisan los 3 últimos programas, hace muy poco entró el crea en usted, confíe en usted, pero sea prudente. Sí. Y Que no actúe veníamos ni tome hablando de eso. decisiones emocionales. Y eso va a durar mínimo 2 años y medio de ese ciclo que empezó 14 años. Prueba muy compleja porque es justamente poner la emoción en su lugar, es decir, siéntalo, abrácelo, vívalo, pero no se quede ahí. Y el llamado es, muchachos, claro que sí, podemos estar muy sensibles y podemos sentirnos más tocados de lo habitual. Ahí sí, como dicen, es más tocado que el himno nacional. Entonces, aquí este es el momento de tocaos, pero no podemos permitir que esa sensibilidad exacerbada nos paralice, que es una opción, o nos haga actuar de manera precipitada o imprudente. Claro, tú hablabas de las pruebas que se van a dar esta semana, pero resulta que la otra semana la capacidad de actuar entra al jueguito emocional y va a durar un mes. Entonces, todo lo que teníamos emocional se potencializa porque la actitud del guerrero va a ser emocional. Ok, diría el chavo machito chillón. Exactamente. Ok, Fíjate que el término es muy bonito. ¿Por qué? Porque venimos de la irreverencia. O sea, yo hago lo que se me da la gana, ¿cierto? sí,
y nos metieron a revisar la emoción en su vida a ver si lo que se le da la gana lo hace sentir bien. Entonces vamos a tener la determinación, la voluntad, la intuición, el razonamiento y el afecto en modo sensible, Hmm. tensionados con lo que ya habíamos hablado, la capacidad expansiva y la sensibilidad, dándome claridad, todo Y como, percibiendo mis estados emocionales, internos y externos. profe, y como todo está en modo reflexivo, porque nos están obligando a hacer revisiones, sobre todo en ese tema de comunicaciones, en ese tema de pensamiento y Ajá, en ese tema de lo expansivo. Y pensando en esto, nos damos cuenta de que las cosas no son separadas, porque ya hice lo que se me dio la gana y eso me trajo consecuencias. ajá. Alguna consecuencia. Algo pasó. Hacer o no hacer trae siempre consecuencias porque siempre es una decisión. Y esas consecuencias ahora me provocaron una emoción. ¿Qué emoción me provocaron? Y tengo que revisar qué fue lo que me generé en términos emocionales y qué le generé a otros también, porque desde ahí se crearon situaciones. Ujú. Y esas situaciones me están llevando también a actuar, pero con cuidado, porque si opero sin prestarle atención a lo que ya hice, seguramente voy a pasar por situaciones que me traerán aprendizajes, pero no necesariamente serán aprendizajes amorosos. Entonces, es una cadenita. Y si estamos en un momento especial ahora, porque estamos en un momento que no se va a volver a repetir, como ya lo hemos dicho, sino hasta el año 2080. Y nos están abriendo la ventana de 14 años. A lo que nos están llamando es a ser mucho más maduros en términos de entendernos a nosotros mismos, de aprender que gestionar la emoción no es negarla ni ocultarla, sino saberla manejar de forma adecuada y dejar de reaccionar como en las novelas, tirando la puerta y botando los platos. Más o menos es Exacto. por ahí por donde va. Ese es el entrenamiento en los próximos 20 días. Llevamos 5 días de muestra gratis. Ya cada uno pensará qué tan duro lo han empujado a moverse en ese tema. Porque además, Entonces, profe, otro de las cosas que estábamos viendo, usted y yo en este mapa de energías, es que entramos a la temporada de crea en usted y actúe. Los 14 años de crea en usted y actúe. exactamente. Pero este momento puede ser un momento interesantísimo porque nos obliga a leer al otro. Ujú. Es decir, me tengo que reconocer como una persona que está en comunidad, en sociedad y que interactúa con los demás. Así que muy bonito, muy chévere que yo esté pendiente de mí, pero tengo que leer al otro. ¿Cómo va ese pedazo de la mazorca? Y la seguimos desgranando. Para evitar el melodrama, porque cuando activamos melodrama, cuando nuestro razonamiento y nuestro afecto, cuando nuestro razonamiento y nuestro afecto nos está diciendo, piense solo en usted y no es tan así. ¿Ves? Ese es el truco. Entonces, ¿a qué nos están invitando a cerrar? A reflexione sobre si su melodrama va a afectar a otros. Y venimos hablando hace 2 meses
de soltar la quisquillosidad y abrazar la lectura del otro. Intuya. La intuición es eso, ¿sí? Lo Ujú. que en astrología llaman los nodos. Intuya cuál es el camino, intuya cuál es la salida. Y la salida no es fregar al otro, no es ponerle cascaritas, es leer las emociones. Y actuar desde la empatía. Exacto. Y llevamos 5 días y faltan 20 días. Porque estamos en el mes de la emoción, de la sensibilidad. Y este es un aprendizaje para todos, insistimos. La única manera de aprender es frente a la prueba, como cuando estábamos en el colegio o en la universidad, que nos ponían los parciales y los exámenes, y es listo, usted ya hizo todo el curso. Muestre a ver ahora sí en papel cuánto aprendió y cuánto no. Y, ojo con esto, si aprendimos, avanzamos. Si no, tenemos que repetir el curso. Así que Exactamente. yo creo, profe, que el consejo es ser muy conscientes, ser muy reflexivos, aprovechar que nos están dando esa ventana de reflexión y desde ahí actuar leyendo al otro y gestionando mi propia emoción. Creo que no lo habría podido definir mejor. ¿Por qué? Porque eso que se va a activar en 2 días es revise su sensación, revise su emoción y no permita que lo que viene de afuera lo saque de su centro, porque su centro es percibir, ¿sí? Y ese es el regalo de la energía emocional. Nos están regalando un mes para revisar las emociones y no activar el melodrama. Eso de no activar el melodrama me encanta. Ahora, profe, ¿todos lo vamos a sentir de la misma manera o cómo lo vamos a sentir? Porque Todo eso es lo vamos a importante. sentir de manera intensa en áreas diferentes. Entonces, a ti, por tus características, te va a coger en el área autoevaluativa y va a Ujú, mover mucho el que siento, cómo lo siento, haciendo cierres en tu vida. A mí me coge en otra área, a mí me coge en el área laboral, en el área de la salud, en el área de revisión de proyectos de trabajo, ¿sí? Cada ujú. persona lo va a tener en un área diferente, pero sí o sí, todos los seres humanos vamos a tener un mes donde la emoción está a flor de piel. Y esa prueba nos la van a generar los demás, nos la va a generar el otro. Entonces el otro puede ser leído como mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, mis hermanos, Ujú. mis socios, mi pareja, mis hijos. Es decir, es un momento para recordar que estoy relacionado con otras personas que van a estar atravesando procesos similares. Y ojo, lo que pasa en un área de la vida no se queda encerrado ahí, se refleja en todas. Porque el día que yo estoy peleando con mi pareja, pues estoy de malas en el trabajo y probablemente tampoco me sienta tan animada como para compartir con mis hijos y no me quiera ver con mis amigos. Entonces pasa en un área, pero se refleja en todas. Así Claro, que porque todo está conectado, Nuria. O sea, no somos seres únicos, 10.000 millones de almas
Cada uno está generando su propio nivel de autoconciencia. Y el mejor maestro es el que tienes al lado, porque te va a poner a prueba. Ese otro, profe, puede ser también leído, por ejemplo, como situaciones. Me refiero, proyectos, temas burocráticos, cosas que no dependen directamente de nosotros, pero sí influyen en nosotros. Entonces tenía una idea de negocio y me falló. O tenía un proceso pendiente, estaba esperando una respuesta y no fue la que yo esperaba. O estoy haciendo algún tipo de proceso en alguna parte y lamentablemente los resultados no fueron los que yo tenía pensados para que otras cosas funcionaran bien. Sí, por una sencilla razón. Cuando tú le mezclas la emoción, ya sea a tu pensamiento, a tu acción, a tu afecto, a cualquier cosa, caes en extremos. Y este es un mes de extremos. Todo lo que esté mediado por agua se puede desbordar. Cuando tú tienes exceso de agua, hay anegación, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, si lo ves en una metáfora, si tú tienes agua encauzada, genera vida. Pero si tienes exceso de agua, hay anegación. O sea, el exceso emocional genera enturbamiento. Inclusive puede generar hasta estancación emocional si lo Hmm. ves desde ahí. O sea, si yo no permito que mis emociones con un proyecto, con un trabajo, con la pareja fluyan, quedo estancado en esa emoción y y la gestiono mal. Ese es Por el, eso el ese compromiso es de el esta otro tema. semana, y le pedimos a los amigos reflexivos que lo escriban acá, es yo gestiono y no hago melodrama. Yo gestiono y no hago melodrama. Al escribirlo, acuérdense, el cerebro se acuerda porque activa nuevas rutas neuronales. Y al decir yo gestiono es yo gestiono mi emoción, yo gestiono mi acción, yo gestiono mi interpretación del mundo para no hacer un melodrama, un drama de todo que se lleve por delante al resto de personas. Yo gestiono y no hago melodrama. Déjenlo aquí, déjenlo en los comentarios, que esa va a ser la tarea de la semana. Y profe, yo lo único que preguntaría adicional es, ¿cuánto tiempo vamos a estar en ese modo reflexivo? ¿Y cuál sería su recomendación específica para aprovechar esta ventanita de aprendizaje que nos está dando el universo? Bueno, ese modo reflexivo va a durar mínimo un mes, Un mes. ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está invitando a revisar nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra voluntad. Y llegado marzo, ¿sí? A finales de marzo, hacia el 20 y pico de marzo, nos están invitando a asuma su propia vida, renazca desde la autonomía, autolidérese, sí, salga de la emocionalidad y gestione su vida. Esa es la ciclicidad. Ujú. Llegado el 20 de marzo, tienes que decir, si yo no lo hago, no lo hace nadie. Y eso es salir adelante. Y Por por eso es eso que te tenemos que digo, pasar esta prueba emocional, eh, porque si no nos dejamos vencer de la emoción, seguramente vamos a estar más centrados al momento de actuar. exacto. Y eso es lo que nos han recordado. O sea, cada mes en nuestra vida es un reto. Venimos de la sobradez el mes anterior.
Estamos en el mes de la sensibilidad y dentro de un mes viene la acción. Hay Y que en esta leer las temporada, señales. Hay que leer las exactamente, con señales. características especiales que ya se las dimos aquí, profe. Pues se acabó nuestra media hora, creo que ha estado Sí, muy interesante y bueno, ¿cuál es el cierre para los amigos reflexivos? el cierre es vive día a día con lo que te presenta la vida sin esperar si lo de mañana es mejor o lo de ayer fue peor. Y ya saben, amigos reflexivos, yo gestiono y no hago melodrama. El universo no tiene marca registrada y aquí vinimos a tomar agüita y ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio. Nos vemos en el siguiente capítulo de Reflexiones Astrológicas para hablar de astrología sin hablar de astrología.